que pasa por un momento bastante, cada uno lo puede llevar como quiere, interesante le llamo yo, entusiasmante, otros tienen incertidumbre, está efervescente, eso está claro, eso sí que lo compartimos todos. Hay un país efervescente, una sociedad efervescente, un país que en 40 días tiene que decidir eventualmente ir a una convención constituyente para armar un edificio institucional que ojalá nos dure 20, 30, 40 años, que ojalá nos pongamos de acuerdo, que ojalá nos demos cuenta que navegamos hacia el mismo lado. Pero todo ese tipo de cosas a veces, claro, nos sacan de ese sueño largo las cosas que pasan en el día a día. Y una de ellas es lo que ocurre en la política diaria, cotidiana, que no siempre es muy edificante, pues. Bueno, hay, ayer, un grupo de parlamentarios, de diputados de oposición, han presentado una acusación constitucional en contra del exministro Jaime Mañalich. Estaba por expirar el plazo después de haber dejado el ministerio, porque si no después fenece esa posibilidad. Y bueno, y vamos a conversar con Giorgio Jackson, que es diputado de Revolución Democrática. Giorgio, muy buenas noches, gracias por estar aquí, por recibirnos. ¿Cómo estás? No te escucho. Perdón, ahí sí. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Bien, gracias, ¿tú? Bien, tú como ingeniero a lo mejor te interesa mucho más hablar sobre la vida en Venus. Sí, estaba muy interesado de esa noticia durante el día de hoy. ¿Qué especialidad te seguiste en ingeniería civil? En tecnologías de la información, que es una mezcla entre el departamento de computación y el departamento de industrias. Ah, ya. Nada con la astronomía o con... Pero nada. Seguramente... Eso es de los hobbies también. Eso me tincaba, porque cuando un cabro chico entra a estudiar ingeniería, muchos es porque han mirado los planetas y quieren estudiar física. ¿Tú tenías ese hobby también? Me gustaban más las matemáticas, pero mi abuelo era más de la astronomía, le gustaba mucho, pero de hobby también. ¿Y soñaste o eres de los que cree que hay vida en otros planetas? Me resulta muy improbable la posibilidad de que este planeta sea el único que haya vida. Así que no tengo la certeza, por supuesto, pero es como algo bastante obvio. Al menos suena arrogante, ¿no? Pensar que este planeta es el que tiene el monopolio de la vida, ¿no? Suena curioso, pero en fin. Bueno, dejemos un segundito a Venus tranquilo y vamos a la acusación de Jaime Mañalich. A ver, ¿cuál es el sustento jurídico que tendría acusar, o que tiene acusar al exministro de Salud, a tu juicio, Giorgio? A ver, principalmente, y en el nivel acusatorio, como se le llama al texto que se presenta en la acusación constitucional, hay dos argumentos principales, o se reagrupan en dos argumentos. El primero es vulnerar gravemente los derechos constitucionales a la vida y a la integridad física y psíquica de miles de personas en nuestro país, y el segundo es por vulnerar los principios de probidad y publicidad, que están en el artículo 8 de la Constitución y también de varias de nuestras leyes. Recordemos que esta es una atribución que tiene la Cámara de Diputados para poder iniciar una acusación constitucional, revisar su admisibilidad y que luego es el Senado el que debe sancionar si es que hay o no una acusación constitucional. Recordemos también que existen investigaciones penales en curso, pero eso corresponde, por supuesto, a los tribunales el poder revisar si es que existe alguna sanción, ya sea penal o civil. Y en nuestro caso lo que estamos tratando de poder observar es si es que tienen que haber o no responsabilidades políticas, ya no penales ni civiles, sino en este caso, en el Congreso, lo que se ve con una acusación constitucional es si es que hay responsabilidades políticas frente a los hechos, en este caso, que se imputan, que tienen que ver con los problemas relacionados a la salud, él como jefe y mandatario del ámbito de la salud y también en el ámbito de la probidad y el acceso a la información. ¿Me equivoqué o no cuando leí el nombre de los firmantes y no apareces tú? ¿Me equivoqué o tú no estás en los firmantes? No estás, ¿no es cierto? No, dentro, es que no, porque principalmente yo ahora estoy ejerciendo como jefe de bancada, pero la firma de nuestro partido estuvo en manos de Miguel Crispi, que es el titular de la Comisión de Salud. De Salud, claro, él está en esa comisión. Ya, pero para descartar de inmediato la duda, ¿tú estás absolutamente de acuerdo en que hay que acusar constitucionalmente a Jaime Mañalich? Yo creo que corresponde, sin duda. Yo creo que hay razones de sobra para iniciar este proceso. Incluso de los procesos siempre, en este caso, se ha acusado la forma, ¿no? Como han presentado muchas, uno ya empieza a ver el libreto de respuestas por parte del Ejecutivo, por parte del Gobierno, que es obvio que se
se va a defender, pero poco han entrado al fondo. Más se han dedicado a la forma, a decir que esta no es la forma, que estos no son los tiempos, que es apresurada, que le hicieron a última hora. Bueno, si lo hubiéramos ingresado el primer día hubieran dicho, la hacen muy al comienzo. En el fondo siempre hay alguna excusa respecto a la forma, pero a mí me gustaría, y creo que vamos a tener la oportunidad en las próximas semanas, si bien hay muchas otras cosas de interés nacional, obviamente que el tema sanitario hoy día a nosotros nos merece de las mayores preocupaciones porque estamos próximos a un plebiscito, donde también ha sido bastante confusa la información respecto, ahora último, a lo que es el Fondéate en casa, y por lo tanto estamos muy preocupados que la salud sea un foco, y acá lo que tenemos que ver son los hechos entre marzo y el 14 de junio, que es la fecha en la que el exministro de Salud, Jaime Mañalich, condujo la estrategia sanitaria en la pandemia, y ahí hay bastantes antecedentes que nosotros queremos exponer para decir que hubo, en este sentido, vulneración a estos dos principios, tanto de la salud de los chilenos por la comunicación riesgosa que se ejerció desde el Ministerio de Salud, y por otro lado, el ocultamiento de información esencial para poder dirigir una buena estrategia. A propósito de las formas, tú dices que el gobierno nos va a criticar, y ya empezaron a criticar, no las formas, no el fondo. La diputada Mix, yo por lo que le leí, y en general, una de las cosas que empuja la acusación es que se les iba a vencer el plazo. Es decir, un tema de forma también. Y decir, no podemos dejar, la historia, algo así, la historia no nos perdonaría perder esta posibilidad. Es decir, es que también tiene que ver mucho con la forma, y eso es lo que los ciudadanos de a pie miran de lejos la política y dicen, estos protagonistas de la política, unos y otros, no entienden que nosotros estamos un poquito en otra, porque esa crítica ustedes la escuchan también, ¿no? Sin duda la escuchamos, y lo que se trató, y tengo que reconocerlo, fue inicialmente un trabajo sin muchos frutos, fue que la acusación constitucional tuviera las firmas de todas las bancadas y fuese lo más transversal posible en su ingreso. Y precisamente hubo parlamentarios y parlamentarias dentro de la oposición que no quisieron ponerle la firma, no porque no hubiera mérito, sino porque creían que este no era el momento, que el momento era de otras cosas, ¿ya? Y por lo tanto, sin restarle mérito a la acusación y a los hechos que fundan la acusación, lo que hubo detrás fue, y es válido también, pero el no querer poner una firma porque sentía que se mandaba una señal distinta a la que la población estaba hoy día, un porcentaje de la población estaba en otra sintonía. Y es ahí donde efectivamente, como tú dices, entran los plazos. Habiendo consideraciones de fondo y nadie habiendo cuestionado dentro de la oposición el fondo de la acusación, ¿íbamos a dejar o no pasar la responsabilidad que nos cabe a nosotros como ente fiscalizador o no? Que y ahí es donde se buscó presionar hasta el final y finalmente se presentó. Pero no es unánime en toda la oposición de que hay que acusar constitucionalmente a Mañalich. Hay varios en la oposición que no están de acuerdo en que es una pérdida de tiempo, en que no se configura el delito o la falta. Y una de las cosas que prueba esto es que la acusación no lleva ninguna firma democrática cristiana, ninguna firma socialista. ¿Cómo lo ves eso? ¿Cómo lo interpretas tú? A mí me hubiese gustado que se hubiesen sumado más, porque, insisto, dentro del Partido Socialista, dentro de la bancada de la democracia cristiana, lo sé, estoy seguro de primera fuente que hay personas que sí creen que tiene mérito esta acusación. No, por lo tanto, lo que yo al menos entiendo de esa no presentación de firmas no es que no vayan a concurrir eventualmente con el fondo, sino que muchas personas están preocupadas por el, entre comillas, ¿qué dirán? ¿Ya? Y es importante en la política el que dirán, sin duda, pero también no olvidemos que si es que el jefe de la estrategia sanitaria ante una pandemia como esta que puede terminar en su periodo con cerca de 10.000 muertes, ¿no? Y que ya vamos en cerca de 16.000 muertes, y si es que eso queda sin ninguna responsabilidad política, bueno, ¿cuándo sí hay una responsabilidad política? Entiendo que se pasó a 13.070. No, pero con los sospechosos son cerca de 16.000. Pero la que indica el DEIS oficial son 13.000, que están también las muertes en exceso, es decir, no es un país que se haya quedado corto en la contabilidad. Hay países como España, Argentina, que dicen que tienen suspendida la contabilidad. Bueno, y de hecho, una de las razones para su renuncia, recordemos que acá estamos hablando de un exministro que tuvo que renunciar el día después de que se demostrara en un artículo en CIPER, un artículo de periodismo de investigación, en el cual se advertía que las cifras que Chile comunicaba hacia el extranjero, hacia la OMS, tenían una metodología distinta y por lo tanto era un número más alto que el que determinaban internamente
por un tema de falta de información. Recordemos que el Instituto Milenio de Fundamento de Datos, que es un instituto bastante apolítico, es un instituto bien técnico, donde hay puros ñoños y ñoñas, lo que hicieron fue alegar desde el comienzo que había falta de información, que no se entregaban la información precisa. De hecho, y ya esto se salieron fue de la mesa de a datos. cuentagotas, y el 30 de abril ellos dicen, ya no hay más caso. Nos pidieron que armáramos un modelo para poder entregar la información, pero no nos quieren entregar los datos. Y eso se le preguntó al ministro de Ciencia por qué no lo hicieron, y él dijo, la autoridad en esto es el ministro de Salud. Por lo tanto, la responsabilidad, por cierto, es de él. Y eso tuvo consecuencias institucionales. Aquí cuando hablamos de cuidar la institucionalidad, recordemos que todas las acciones que hoy día está haciendo, enhorabuena, el ministro París, es porque está enmendando los errores reconocidos ya por la vía de cambiarlos de la administración previa del ministro Mañalich. Entonces creemos que ahí hay una responsabilidad que debe ser advertida en el órgano fiscalizador como el Congreso. Cada uno tendrá una evaluación personal de cómo lo hizo Jaime Mañalich. Me imagino que ustedes también estimarán que hizo cosas buenas, porque no supongo que sean personas sin matices. Son gente inteligente, gente con juicio, cosas buenas, cosas malas. ¿A usted le parece que las cosas malas o son más graves, que amerita, por ejemplo, esta acusación? Pero no es complejo en que una pandemia como esta, novedosa, desconocida, fuertísima en todas partes del mundo, con rebrotes, en fin, que muta, no es curioso en que se busque acusar constitucionalmente, que significa inhabilitar políticamente por 5 años a una persona. Es la sanción más grande política que existe en nuestro país. Por una eventual equivocación, vamos a suponer que lo hizo pésimo Mañalich, ¿ok? Pongamos eso como un supuesto. Pésimo. Un ministro que no se le permite equivocarse eventualmente. Es un ministro que queda atado de manos. Es un ministro que no se atreve a tomar decisiones. Es un ministro... O sea, es una mala señal. Porque una cosa es que si tú ves que el ministro, qué sé yo, no sé, pues faltó a su deber, o sea, que se fue de vacaciones, hizo una cosa aberrante. Pero, ¿ustedes suponen que Mañalich hizo lo mejor posible? No, de hecho, no suponemos que hizo lo mejor posible, porque... Lo mejor posible para él, que lo rodeaba, con la intención, que él se levantaba todas las mañanas a hacer lo mejor que podía, ¿o no? Sin duda, acá lo que estamos advirtiendo en esta acusación constitucional es que él, pudiendo hacer otras cosas, teniendo todos los elementos para poder hacer otras cosas, decidió no hacerlo. ¿Y por qué? Y el ejemplo lo da la misma prensa. La prensa libre lo que hace es citar las reuniones de comité de crisis del gobierno. ¿Cuál es la prensa libre y cuál es la prensa donde el ministro Mañalich se negaba a entregar información porque eran municiones para la oposición cuando se necesitaba más información. Eso es algo que está chequeado por, fuentes en off en este caso, pero está chequeado por los mismos periodistas. Nadie lo ha desdicho, nadie ha desdicho que el ministro haya entregado esa información. Y lo que se hizo fue una comunicación de riesgo donde se minimizaba el riesgo. Recordemos que el 17 de marzo el ministro Mañalich dijo, no hay motivo para tener pánico. Esta es una enfermedad que afecta a pocas personas. Algunos van a necesitar hospitalización. Y la verdad es que tanto con el tema de que no se suspendieran las clases, donde él reiteradamente ha dicho que no tienen que cerrarse las clases, no tenían que cerrarse las clases. Pero hay posibilidad de pensar, Giorgio, ¿dónde está la posibilidad de pensar distinto, de tener evaluación distinta? Porque tenemos casos, por ejemplo, el sueco, que hoy día leí un artículo muy interesante, que se ha transformado con el paso del tiempo, a lo mejor se puede revertir, como uno de los ejemplos de hacer bien las cosas. Y ha pasado por todos los ciclos. Ha pasado por admiración, la gente lo admiró, después lo condenó, ahora parece que algunos lo admiran. Esta es una carrera que no termina, tiene idas y vueltas. Entonces, ¿por qué pensar que ustedes tienen toda la razón y por qué pensar que los que piensan distinto son susceptibles de una acusación constitucional como si Mañalich se hubiera levantado todas las mañanas a hacer el mal? Matías, creo que eso es una ridiculización, el pensar que nosotros creemos que lo hacemos todo bien y que creemos que el exministro Mañalich lo hacía todo mal. Sí, y que por yo dije que ustedes son gente inteligente con matices. Pero Matías, y que por pensar distinto nosotros lo estaríamos acusando. Nada más lejano a lo que pretende una acusación constitucional que hacer algo porque alguien piensa distinto. Estamos en democracia y la gente puede pensar lo que quiera. Pero la gente tiene que hacerse responsable de los hechos que invisten su cargo. Giorgio, por pensar distinto no me refiero a una ideología, me refiero a que frente a un problema hay alguien que está a cargo de ese problema, que se llama ministro de Salud. Y ese ministro de Salud, con todos los antecedentes sobre la mesa, dice, vamos a optar por este camino. Otros ministros de todo el mundo han optado por distintos caminos. Y algunos se han equivocado más que otros. Pero ahí pensemos que el que se le han muerto más
es un tipo que se tiene que ser responsable. Es que a mí lo que me preocupa es que el día de mañana nadie va a querer ser ministro de nada porque lo vamos a andar acusando porque se equivoca. Matías, esto es una herramienta excepcionalísima, ¿ya? Es una herramienta excepcionalísima. Al ministro de Salud también se le interpeló. Recordemos que el ministro de Salud hubo distintas instancias para que entregara información. Recordemos que hizo oídos sordos a distintas comunidades médicas que levantaron distintas advertencias. No estamos hablando de un ministro que, porque es una pandemia en cualquier país, te pilla de sorpresa y uno no sabe qué hacer. Si es muy complejo lo que pasa con una pandemia, ni siquiera me imagino lo que yo no habría podido hacer nada enfrentado a una pandemia por mis conocimientos, pero la gracia es que estas cosas se resuelven de manera colectiva, ¿ya? Y cuando habían distintos elementos que le pusieron sobre el escritorio al ministro Mañalich, él decidió hacer caso omiso y no justificó y muchas veces se burló al respecto. Y por lo tanto, acá lo que estamos hablando es de una actitud activa, valga la redundancia, de omisión de estrategias alternativas. Y por supuesto que cuando una persona hace mal la pega, lo que hace es que tiene una consecuencia, ¿no? En este caso, la consecuencia que existe cuando hay 16.000 personas, considerando también los casos probables, 16.000 personas fallecidas. No estamos hablando de un condoro, ni siquiera de que se perdió plata, no estamos hablando de un condoro de que haya pasado, no, estamos hablando de una cifra abismal de muertes que nos sitúan dentro de los casos probables, dentro de los 5 países con más muertes per cápita. ¿Ya? Por lo tanto, estamos hablando de una situación grave. Y eso creemos que si es que simplemente se nos olvida y se arma un hashtag de los adherentes del gobierno diciendo gracias Mañalich, y que esa va a ser la forma en cómo la gente rinde cuentas. Y como dicen los gringos, la gente es accountable, es decir, que podemos mantener a la persona contable. Nosotros creemos que la verdad es que entonces no tiene sentido que exista la herramienta de la acusación constitucional. O sea, sí, no hay ninguna razón para que exista esa herramienta si es que no se ocupa en un caso como este. No, de acuerdo que es una herramienta y una herramienta que bueno que exista. El punto es que la pregunta es, porque a palabra, por ejemplo, del ministro Desbordes, que ustedes, no sé si es exacta la cuenta que él sacó, cada mes y medio presentan una, casi como un deporte. Es una forma de hacer oposición a juicio de algunos en el gobierno. ¿Cómo reciben ustedes esa crítica? A ver, primero esa cuenta es falsa. No existen cada mes y medio, porque llevamos 2 meses y medio de gobierno y tengo entendido que han habido 6 acusaciones a ministros o ministras o presidente e intendente, o sea, es decir, eran funcionarios de gobierno, y una a los integrantes de una corte, y ahora otra también que presentaron los propios integrantes de gobierno a una ministra de la Corte, bueno, fue más transversal que eso, a una ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Sí. Por lo tanto, es una herramienta que ellos mismos la semana pasada también ocuparon y validaron. Entonces, creo que en ese sentido poco sentido tendría decir que esto es una herramienta, por así decirlo, gastada, porque estamos hablando que las acusaciones constitucionales al gobierno no se le han presentado por cualquier cosa. Fueron después de informes de organismos internacionales porque violaban los derechos humanos en Chile. Entonces, no estamos hablando de que la acusación constitucional se ocupó porque un ministro miró mal a un periodista o porque un ministro o ministra decidió que había que aplicar una estrategia, no sé, de tránsito distinta. No, fueron por cosas muy graves, probablemente las más graves que tengamos recuerdo desde la época de la dictadura. Entonces, mi impresión, y aquí podemos tener una apreciación distinta, es que este gobierno no es que haya cometido horrores, se ha metido en ámbitos que tienen que ver con los derechos fundamentales, y en este caso le tocó una pandemia terrible, como en muchos países, pero que se adoptó no con una humildad de poder avanzar hacia transparentar toda la información desde un comienzo. Ustedes ven intenciones. Que se resolvía entre todos. Ven dolo, ven intención. Vemos una intención de ocultar información, y por eso está el artículo 8 en materia de probidad, y vemos también una negligencia al momento de poder, como jefe de la cartera de salud, comunicar el riesgo de la manera más efectiva para evitar que miles de personas no murieran y que terminaron, lamentablemente, nunca vamos a poder definir el trazo de causalidad exacta, pero terminaron falleciendo, y creemos que hay responsabilidades en parte en el Ministerio de Salud. Giorgio, en el ámbito o en las secuelas políticas se ha generado una carambola la democracia cristiana que planteó la acusación constitucional en contra del ministro Víctor Pérez, ministro del Interior, después del paro de los camioneros hace unos 10 días. Hoy día han declarado frente al caso Mañalich entonces que se paraliza o se frena
la acusación en contra de Víctor Pérez, porque estiman que esto puede llevar a que ustedes mismos, como opositores todos, se dividan, y estamos a 2 semanas de inscribir las listas para primarias municipales, estamos a 40 días del plebiscito, donde no hay una fractura, ni siquiera una fisura, todos están por el apruebo, y que esto sería un error dividirlos. ¿Cómo ves tú ese análisis? Ellos tienen obviamente todo el derecho a tomar cualquier decisión respecto a otras acusaciones, y a esta también, que vale, o sea, obviamente, pero creo que es prudente que se analicen las acusaciones constitucionales por separado. No tengo ningún problema con eso, y creo que si bien ellos fueron los que empujaron hace pocas semanas la acusación constitucional frente al ministro Pérez, nosotros creemos, y tenemos todo el derecho a poder creer así, que los méritos de la acusación al exministro Mañalich son iguales o más graves que las que ellos querían fundar la acusación al ministro Pérez. Por lo tanto, creo que esta acusación no puede presentar, o no debería presentar, ninguna razón para que los esfuerzos por cambiar la Constitución, por tener la posibilidad de una conversación en torno a cómo producir las mejores condiciones para que haya cambio y cambio real en esa Constitución, se vean afectadas. Al menos nosotros no lo ponemos sobre la mesa, y no creemos que sea prudente que ellos no lo pongan tampoco. ¿Hay a juicio de ustedes, por último, Giorgio, antecedentes que permitan hacernos pensar de que viene alguna acusación en contra de, por ejemplo, del exministro Blumel, o este ministro de Salud que está en el ejercicio hoy día, el ministro París, será sujeto, según su rendimiento, según sus acciones como ministro, será sujeto también de una acusación constitucional a tu juicio? A ver, cada día tiene su afán, y nosotros hoy día estamos muy concentrados, primero, obviamente, estudiando cada uno de los distintos antecedentes que existen para el caso de la acusación constitucional del ministro Mañalich. Nosotros sí creemos, en todo caso, y eso ha sido transversalmente reconocido, que la mano cambió cuando entró el ministro París. La mano cambió. Y eso, obviamente, con una comunicación de riesgos distinta, con una apertura a entregar más datos, también ¿pero ha cometido con una algún apertura error? A recoger las opiniones de otros. ¿Pero ha cometido algún error que haga pensar? En ese sentido, sí, ¿pero ha cometido algún error que amerite errores, que sea acusado constitucionalmente? Es que no son errores, insisto. La acusación no está fundada en errores. ¿En su gestión ha cometido faltas como que sea susceptible de ser acusado constitucionalmente, a tu juicio? Nosotros hasta el momento no advertimos ninguna. No advertimos como decisiones que hayan sido de ese calibre. De hecho, el ministro París, que fue el que dijo que, no sé, el plan Fondéate en Casa iba a ser de tal manera, él mismo fue capaz de corregir, aunque fuese bien confuso y hay memes dando vuelta y todo, fue capaz a los 2 días de reflexionar, y yo lo vi en una entrevista contigo, y dijo, ¿sabes qué? Rectificamos, evaluamos y lo meditamos y cambiamos. Son súper distintos, está claro. Esa actitud es muy distinta, y por lo tanto eso es lo que uno pide a una persona, con la evidencia disponible, con las observaciones que hace la sociedad civil, los alcaldes, las alcaldesas que eran de gobierno, incluso todo, toma decisiones distintas porque la vida de personas está en juego, mientras que el ministro Mañalich, exministro a esta altura, hizo todo lo contrario, y hay evidencia audiovisual, escrita, y por lo tanto nosotros al menos ponemos todo eso a disposición para cumplir nuestro rol para lo que las y los ciudadanos también tienen un Congreso, eligen a sus representantes, entre otras cosas es para colegislar y también para fiscalizar los actos de gobierno. ¿Y en el caso del exministro Blumel amerita una acusación constitucional? ¿Se les va a acabar el plazo también? Eso ha sido un debate al interior también de la coalición. Hay un estudio preliminar, eso está desde el mes de marzo, cuando nosotros anunciamos que existía un estudio preliminar. Hasta ahora no ha sido sacado por así decirlo, del escritorio para ponerlo en carpeta, porque todavía queda plazo, y por lo tanto eso será materia, me imagino, de conversación en un par de meses. ¿En lo personal, tú qué piensas? Yo creo que siempre va a ser muy grave que la fuerza monopólica del Estado haya permitido que se violen derechos humanos, y quien está a cargo de la fuerza represiva del Estado en Chile es el Ministerio del Interior, y quien la encabeza es el Ministro del Interior. Por lo tanto, no va a ser fácil esgrimir o exculpar de responsabilidades a quienes ejercen ese cargo. Giorgio Jackson, muy buenas noches, muchísimas gracias por recibirnos. Que estés bien. Muchas gracias, Matías. Chao. Que estés bien, buenas noches. Buenas noches.